compañeros, pues vamos a empezar, creo que ya es buena hora. Buenos días a todos. Esta es nuestra última sesión de teorías. Y bueno, más que teorías, ustedes van a ver en este momento que ya son como enfoques, como todas las tendencias nuevas que están actualmente en uso en algunas organizaciones y que a mí me parece interesante porque nos llama la atención acerca de la tecnología, por ejemplo, ¿no? de los retos a los que nos enfrentamos en la globalización, cuestiones de comercio internacional. Entonces, bueno, más que teorías de administración, aquí vamos a hablar de enfoques, ¿no? De enfoques nuevos y actuales y cuáles son los retos de los administradores, precisamente. Y bueno, para empezar, aquí hablamos de toma de decisiones. Este autor que ustedes están viendo en la pantalla, Herbert Simon, es un psicólogo, ¿no? Esto de la decisión en el campo administrativo, pues no se aleja mucho del proceso que seguimos realmente cada uno de nosotros como individuos para tomar una decisión. Claro que en cuestión de negocios el tema se vuelve realmente difícil, puesto que el impacto o la implicación de una decisión pues afecta a muchas más personas que si hablamos de un tema personal. Entonces, bueno, aquí también tendremos que hablar de tiempo, ¿no? De tiempos donde una decisión o el tardar en la toma de decisiones puede afectar el curso de un negocio. Y lo que sí tenemos en común es que, pues, quien toma la decisión tiene que ser una persona, ¿no? Tiene que ser una persona, tiene que ser un ser humano, independientemente del puesto o cargo que tenga, tendrá que pasar por este proceso de decisión y considerar las diferentes alternativas. Y claro, obviamente lo que Simon dice es que cada vez el tema tiene que ser más racional que intuitivo, ¿no? Entonces, sin embargo, todo esto está relacionado, ¿no? Aquí Simon dice que el proceso de la toma de decisión dependerá de quién está tomando la decisión. Y aquí nos conectamos, ¿no? Con la parte de cuáles son las motivaciones, con toda esa parte del comportamiento, si recuerdan que vimos en clases pasadas, ¿no? Donde aquí el administrador, el gerente, tiene sus propias características y por supuesto ello va a influenciar cuál es su proceso, ¿no? La otra parte tiene que ver con la situación en la que se encuentra. Y recuerdan ustedes en la clase pasada que hablábamos de la teoría de contingencias. No es lo mismo tomar una decisión en un ambiente estable o en una cuestión rutinaria a tomarla en una emergencia, en una contingencia, en una situación urgente, ¿no? De manera que eso nos lleva a que el que va a tomar la decisión tiene que revisar tanto interna como externamente cuál es la situación para poder elegir lo mejor. Y la otra es cómo le voy a hacer frente, ¿no? De qué forma voy a percibir esta situación. Y eso, bueno, se ha dicho muchas veces, se repite constantemente, de que cuando existe un tema de conflicto, en lugar de tomarlo de forma negativa, pues puede tomarse como una oportunidad para mejorar o para hacer las cosas desde un nuevo enfoque, ¿no? Y aquí, bueno, involucra también cuestiones de liderazgo, ¿no? El gerente, el administrador que percibe las situaciones de una manera más, digamos, pues no quiero decir la palabra frío, pero de una manera más objetiva, seguramente tomará una mejor decisión que alguien que se deja llevar por la emoción sin tomar en cuenta todos los elementos, ¿no? De manera que esas tres elementos nos tienen que llevar a pensar o a decidir de una manera mucho más fácil. Aquí lo que el autor comenta es que tenemos que hacer un proceso pensado de toma de decisiones. O sea, no se puede tomar la decisión
de forma visceral o de forma poco estudiada, ¿no? Entonces, aquí es donde pues cabe y que en realidad tendríamos que hacerlo en cualquier aspecto de nuestra vida, pero aquí el autor pone de manifiesto que con mucha más razón en decisiones que implican otras personas. Entonces, bueno, de acuerdo al tipo de decisiones que Simon distingue, tenemos las programadas y las no programadas. Seguramente ustedes alguna vez ya vieron algo de este tipo de decisiones, o decisiones estructuradas y no estructuradas. Y de hecho, a la mitad están las semi-programadas o semi-estructuradas, donde pasa por una serie de elementos, ¿no? En el caso de una decisión programada, pues podríamos incluso decir que son las decisiones fáciles, ¿no? Decisiones que se repiten, que pasan todos los días, que los criterios de decisión son sencillos, que incluso puede existir un diagrama de flujo, un procedimiento, algo que nos diga, si pasa esto, entonces haces tal cosa, si no pasa, haces tal cosa, ¿no? De manera que ese tipo de decisiones, si nosotros tuviéramos enfrente el organigrama de una empresa, podríamos decir que pues, las toman los mandos medios y los mandos operativos en las organizaciones. Del otro lado tenemos las decisiones no programadas o no estructuradas, donde esas estamos hablando que son decisiones nuevas, decisiones que nunca han tenido que tomarse antes. Y aquí, bueno, la gran diferencia es que pueden necesitar de información, de datos, como veíamos en clases pasadas hablando de los sistemas, pero aquí, quien será el responsable de tomar la decisión, tiene que integrar toda esa información para entonces llegar a esa decisión. Y aquí la diferencia es que no hay un diagrama de flujo, no hay un método, no hay un orden, sino que dependiendo del problema, es que entonces vamos a ver los diferentes componentes del mismo. De ahí es que habla de la complejidad de una decisión, ¿no? Una complejidad porque al tener variables que no habíamos considerado con anterioridad, obviamente cada una de estas variables, al momento en que se combinan, pues como bien dice aquí, merece un tratamiento especial, ¿no? Entonces, estas decisiones son, digamos, las difíciles, si lo queremos ver así. Y como administradores o como responsables, pues tendremos muchas más oportunidades de tomar decisiones no programadas o no estructuradas a tomar una decisión programada. De manera que aquí, ¿qué es lo que entra en juego? Bueno, entra en juego la experiencia, entra en juego los conocimientos, y eso hace que este tipo de decisiones pues tengan un mayor impacto en la forma en que nosotros lleguemos a un consenso para poderla aplicar, ¿no? Y bueno, aquí, combinado con lo anterior, Simon establece que hay 4 etapas, ¿no? Primero, fíjense, hablando de lo que hay que hacer consciente, ¿no? Aquí habla él de percibir la presión inmediata sobre quien toma la decisión. O sea, tenemos que darnos cuenta y hacer ese alto para saber qué tanto es esta exigencia, esta urgencia de tomar la decisión. Y aquí el autor dice, bueno, si en la medida que lo tengamos claro, o que lo hagamos nosotros a propósito, de decir cuál es mi percepción de esta presión, será más fácil que pueda ir yo a las siguientes fases. Posteriormente se habla de un análisis y definición del problema. Y aquí, bien dicen, ¿no? La primera parte para tener resuelto un problema es saberlo definir. Y aquí seguramente ustedes se están enfrentando a ello en sus protocolos de investigación que están iniciando, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que queremos resolver?
Y entonces ahí viene todo este análisis y todas estas variables que se involucran en que efectivamente debe haber algo que yo quiera modificar, que tenga yo una situación actual y que a través de alguna participación, de alguna intervención, tengo que modificar esa situación y entonces puedo decir que he resuelto el problema, ¿no? Entonces hay cuidado con cuál es el problema y ponerlo expresamente o por escrito ayuda muchísimo a definir el siguiente paso, que sería la búsqueda de alternativas de solución o cursos de acción. Y coloquialmente decimos, ¿no? Si tu problema no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Y es cierto, si un problema no tiende a tener una solución o no tiende a que yo pueda tomar una acción concreta, habría que cuestionarnos si efectivamente estamos ante un problema, ¿no? O simplemente es una situación que ocurre y que va a pasar y que no requiere de nuestra atención. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con estas dos cuestiones que van relacionadas. El problema y qué alternativas tengo para que eso lo pueda yo modificar. Esa situación a la que voy a atender tiene que ser mejor, tiene que llevarme a un cambio, ¿no? A una mejora, a una disminución de algo, ¿no? Tenemos que pensar en eso, ¿no? Y por supuesto, para evaluar estas alternativas o estas cuestiones que yo pienso que en las que puedo intervenir para la mejora, tendríamos que ver qué consecuencias tiene cada una de ellas, ¿no? Tal vez alguna sea demasiado cara para la empresa, ¿no? Tal vez alguna otra implique pasar a afectar a recursos humanos. Quizá otra implique una inversión. Quizá tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder entonces decidir y poder elegir finalmente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estas 4 etapas pudieran ser como las que siempre seguimos. Aquí el tema es cuál va a ser nuestra posición y cómo vamos, si realmente estamos nosotros resolviendo un problema para poder hacer una correcta toma de decisiones. Este que ustedes ven aquí en la pantalla es el modelo de la toma de decisiones de Simon. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, a propósito, el autor pone esta pirámide invertida. Esta pirámide invertida que, bueno, está relacionada con estos 4 pasos en la parte de búsquedas de alternativas o cursos de acción, está relacionado con ¿no? Donde, les decía, muy a propósito, está toda esta parte que él le llama inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con cómo voy a recopilar la información para saber qué hacer. Aquí habla el autor de una forma muy simple de información en el exterior. Pero esta parte de exterior puede ser muy amplia, ¿no? Puede ser muy amplia porque tengo que situarme en un contexto, tengo que situarme en la situación económica, política, actual de mi organización. Tengo que situarme en todos los elementos con los que sí cuenta la empresa, la organización, para poder hacer frente a algo, ¿no? Entonces, eso pareciera como muy simple la explicación, pero aquí implica el poder utilizar todos esos datos y cómo los voy a configurar para que el que va a tomar la decisión, ¿no? El que elija, pueda tener todo al alcance de su mano y de su intelecto para poder llegar a una elección, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo toda la información, tengo que decidir cuál va a ser mi criterio, por qué qué voy a seleccionar de todo eso que tengo. Y aquí esos criterios, bueno, ya implican quizá la socialización con alguien más para ver cuáles son
las condiciones establecidas o que voy a establecer para llegar a la elección. Y finalmente podríamos decir que esta etapa de elección tendría que venir de una manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo toda la información y tengo mis criterios, pues sería muy sencillo llegar aquí, ¿no? Actualmente, pues se hace uso de sistemas de información que me permiten tener todo al alcance, ¿no? Se hace uso de diversidad de herramientas. El tema aquí es cómo elegir qué información me va realmente a dar lo que yo necesito. Y ante esta ola de datos incluso de usuarios, de personas, de repente eso se puede volver un tanto complicado, ¿no? Esta parte de poder saber qué es lo que necesito, de repente ahora, dadas la modernidad con tantos sistemas de información y con tantos datos, de repente me puede llegar a confundir, ¿no? De ahí es que esta parte de definir el problema me va a ayudar para que aquí yo pueda solicitar o pueda tener al alcance de mi mano lo que realmente necesito, ¿no? De manera que, si ustedes se dan cuenta, aquí no hablamos de una forma de administrar, aquí hablamos sobre una teoría más administrativa, sino una teoría que nos va a llevar a hacer las cosas mejor dentro de cualquier organización, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, estos últimos temas tienen que ver con la forma en que lo hacemos, más que con lo que hacemos en sí, ¿okay? Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta parte de la teoría o de las decisiones? Sí, Amelie. Adelante. Buen día para todos. Profesora, ese modelo me parece muy similar al tema de resolución de casos. No sé, porque por ejemplo la primera parte de recopilar información es como la parte de hechos relevantes, donde yo busco la información de toda la raíz del problema, después decido cuál es el problema o más bien lo encuentro de alguna manera, luego le doy unas posibles soluciones, analizo cada una de ellas, los pros y los contras, y luego ya elijo la solución adecuada o la que creo que es adecuada. Sí, Amalín, totalmente. Precisamente aquí, cuando tú hablas de un caso, estaríamos hablando acerca de esta tipo de decisión no programada o no estructurada, donde cada una de ellas es única. Entonces, en un caso pasa exactamente lo mismo. Tiene su propia forma, tiene sus propios protagonistas, tiene sus propias situaciones y así sucede con las decisiones, ¿no? Ojalá todas fueran rutinarias, pero pues aquí el gran reto es enfrentarnos a las que no son rutinarias, ¿no? Y sí, aquí el punto es qué es lo que voy a pedir de información o qué es lo que tengo que acercarme para poder, de alguna manera, tomar la decisión, ¿no? Como bien dice el autor. Gracias, Amelie. ¿Alguien más, compañeros? Doctora, buenos días. Hola, Jorge. Bueno, cada vez que te escucho hablar, voy ubicándome con respecto a lo que se ha hecho durante muchos años, lo que es el proceso educativo, ¿verdad? Escuchando lo que eran las decisiones programadas y no programadas, nosotros en nuestra función, bueno, usted lo dijo ahorita, y cualquier institución o cualquier organización, pues,
lo más fácil o lo más rutinario o lo más factible para todos sería como siempre programado, ¿verdad? Pero sí surgen diferentes situaciones. Sí es difícil como administradores en este aspecto en educación porque hay una serie de actores que muchas veces, bueno, vienen ya emanando sus decisiones desde arriba y que muchas veces no se contextualizan a nuestro contexto, y si se dejan de hacer, estamos atados a una serie de cuestiones de legalidad y un montón de cosas. Entonces, sí he estado ubicándome con respecto a todo lo que has expuesto en el sentido educativo y sí, me parece súper interesante porque cada día nos enfrentamos a estas situaciones y es complicado, bastante complicado para uno. Sí, totalmente, Jorge. Y ahorita que tú decías de la educación, ¿no? Pasa mucho y bueno, creo que todos lo hemos visto. Los que toman las decisiones, hablando de la percepción de que va a tomar la decisión, pues rara vez es el que se enfrenta todos los días, ¿no? A estar en un centro educativo, ¿no? Es muy fácil tomar la decisión desde un escritorio, ¿no? Donde no percibo cuáles son las necesidades de quienes se ven afectados, ¿no? Sí, Dalia. Profesora, en ese caso me llama muchísimo la atención porque por lo general cuando son programadas, pues ya tenemos una estructura en la empresa de cómo resolver. Si no está el encargado, pues alguien más toma esa decisión y no se detiene, es un flujo más constante. Pero cuando no son programadas, siempre hay un factor que a mí me preocupa y es el tiempo de reacción y afectación, porque lo vivimos diariamente. Cuando hay que tomar una decisión que no es programada, hay todo un protocolo en la empresa para poder gestionar. Y no solamente para poder gestionar, sino que el tiempo no es efectivo. El fulano no está, aunque esté la tecnología, no se puede conectar, está en un lugar, en una conferencia, mire que no está, que se rebota a otro encargado de jerarquía, y al fin y al cabo lo que tal vez es una necesidad pero urgente de la empresa, se ve afectado muchas veces hasta el cliente por una solución de ese conflicto. Yo lo viví ayer y no en donde trabajo, sino en una empresa externa a la que yo andaba, porque la muchacha tenía una nota de crédito, no, más bien de devolución, y no estaba el encargado. Y ella decía, pero yo quiero hacerla efectiva. Y no había forma de que los cajeros le pudieran ayudar. Ella pasó en la ferretería alrededor de una hora, se frustró, se enojó, al fin y al cabo, se fue y dijo, no es posible, si es mi dinero, que no lo pueda hacer efectivo. Entonces, imagínense una hora de tiempo y no hubo una devolución o una nota de crédito a favor, y no pudo llevarse otros artículos porque no había quien la firmara y quien la autorizara. Entonces, en ese sentido, muchas veces es preocupante porque nos damos por el cliente, nos damos por ser efectivos, pero muchas veces como esa cadena de mando también nos puede perjudicar para la toma de este tipo de decisiones. Sí, aquí habría que tener cuidado con cuál es el nivel de decisión de cada uno de nuestros empleados o de los participantes en un proceso como el que tú comentas. Por lo que tú comentas, yo pensaría que es una decisión estructurada, ¿no? O programada. No se le ve como la dificultad. Aquí el tema es, ¿por qué no le estoy dotando a mis empleados o a mis subordinados de los elementos para decidir? Porque aquí no es, claramente se ve que no está desde el enfoque del cliente, ¿no? Porque aquí el enfoque del cliente sería, tenemos que facilitarle a esta persona que pueda aplicar este crédito, lo que necesite, sin necesidad de que alguien de mayor jerarquía lo autorice, porque es algo fácil de hacer o algo, si cumple con todos los requisitos, ¿cuál es el problema? Entonces aquí más bien también nos enfrentamos
esta parte de cómo vamos a delegar, cómo vamos a darles a las personas, cómo los vamos a dotar de esta capacidad de decidir y de no paralizar una operación, ¿no? De no paralizar una operación de una empresa y que las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? O sea, pueden ser muy graves porque la palabra del cliente, pues todos sabemos que puede llegar a afectar enormemente a la manera en cómo un negocio, en la reputación de un negocio, en la forma en que lo recomendamos con otras personas, en la propia operación, ¿no? Entonces, aquí cuidado con cuál es el enfoque, ¿no? Y ahí viene la parte de la percepción o cómo está plantado el que va a tomar la decisión para decir cómo lo voy a enfrentar, ¿no? Entonces, ahí, cuidado con eso. Sí, Jimmy. ¿Me escucha? Sí. Y ahí tal vez en la organización de que está la persona, como dice la compañera, tal vez el administrador no ha tenido en cuenta cómo optimizar las funciones de sus colaboradores para tener resultados óptimos, ya sea en cualquiera de los dos tipos de toma de decisiones. Claro, sí, o sea, allí ni siquiera hay bueno, se denota es una falta de comunicación entre ellos, ¿no? Una falta de comunicación donde en medio está el cliente que no tiene que pasar por esta situación, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, efectivamente pareciera difícil, sin embargo, si nos ponemos a estudiar cuáles son los elementos que conforman esta posibilidad de decidir, sería mucho más sencillo, ¿no? Y ahí, bueno, pues la falta de comunicación y de organización entre las personas, en el ejemplo que nos pone Dalia, pues nos da como resultado incluso una no decisión, ¿no? Y una forma de, como les decía ahorita, ¿no? Paralizar la operación, donde el único perjudicado es el cliente de forma inmediata, ¿no? Sí, Amelie. Pienso también, compañeros y profesora y compañeras, que lo que pudo haber ocurrido, bueno, es que las notas de crédito siempre tienen que estar firmadas por el administrador o el jefe. En ese caso, el gerente, el que sea, el puesto que sea que fuere que tiene la empresa. Y después, tal vez pienso que lo que hubo que hacer fue delegar funciones. Si el administrador, el gerente, delega la función a un colaborador, que sea él el que firme la nota de crédito, en ese caso, o digamos que que la acepte y la firme, en ese caso no habría ningún problema. Sí, es que desde ahí, ¿no? O sea, desde establecer las políticas, desde establecer cuáles son en qué momento sí, en qué momento no. Sí, Miguel. Buen día. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Profesora, el doctor Francisco nos hablaba ayer de que los gerentes somos reactivos, ¿verdad? Ante estas situaciones que no son previstas, pues obviamente tenemos que ser reactivos, tenemos que reaccionar ante una situación que se está presentando. Si todo lo pudiéramos hacer programado, seríamos proactivos, ¿verdad? Se mencionaba eso en las escuelas que vimos anoche, de esa reacción que me pareció que se enfocaba que no era tan positiva y que deberíamos ser pues más proactivos en cuanto gerenciábamos. Pero viendo, por ejemplo, la situación que presenta Dalia, me parece que es inaudito que suceda en una empresa el día de hoy con la tecnología que tenemos. Si es que el gerente está afuera o el administrador está afuera, para eso están los celulares o cualquier otro medio de comunicación en que se pueda resolver una situación de esas y que sea a satisfacción para el cliente.
¿verdad? Se deberían tomar todas esas medidas y me parece perfectamente claro que eso no es una decisión no programada, debe ser una decisión programada, ¿verdad? A todas luces. Ese sería mi comentario. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Miguel. Oye, y hace rato lo decíamos, ¿no? El punto es, realmente al momento en que nos sentamos como organización a ver nuestros procesos, nos damos cuenta o sabemos cuál es el impacto que tiene cada uno de ellos, porque ahí es donde viene el problema, ¿no? O sea, no puedo atorar a un cliente o no puedo detenerlo simplemente porque no está presente el que firmó o no está presente el único en todo el negocio que tiene la autorización. Pero para eso se requiere una estrategia. Para eso me tengo que sentar con las personas que están encargadas de los procesos y estudiar paso a paso lo que implica y cómo afecta a un cliente o cómo afecta toda la operación del negocio. Y eso es lo que precisamente no hacemos. Y pareciera una situación incluso absurda de que llegue a pasar, pero sucede y sucede todos los días. Aquí el tema es, lo vamos a prever, tenemos que realmente, tenemos la intención de corregirlo, porque si no, pues de nada sirve, ¿no? Y seguramente esta empresa en la que estuvo Dalia, eso ha de suceder muy seguido. Porque si sucedió con ella, situaciones así, pues han de suceder con más clientes. Entonces, cuidado, ¿no? O sea, cuidado en el aspecto en que no le demos la adecuada importancia, ¿no? Y algo muy simple se nos puede volver algo catastrófico para la organización. Sí, profesora, eso quiere decir que el administrador de esta ferretería o de este lugar no ha visto la repercusión que esto pueda tener, porque si ocurrió, posiblemente tenga muchos precedentes, pero él no ha buscado una alternativa, porque yo lo veía hasta con el cajero. Él le decía, ¿y cómo hago yo para facturar y no tener el dinero en caja? Me va a hacer falta. Y yo deseaba intervenir en la situación, porque ¿cómo es posible que aunque esté el cajero, o sea, hace una nota, lo meten acá, y hay un flujo constante? Y yo dije, eso es un problema administrativo, que no ha logrado capacitar a su personal para reaccionar. Y yo pienso que muchas acciones no programadas en algún momento se vuelven rutinarias y programadas con el desarrollo de la empresa. Si es una empresa nueva, pues va a ir generando precedentes y dice, mira, esto me pasó una vez, 2 veces, bueno, ya es reiterativo. Este es el canal para solucionar ese problema. Pero yo pensaría, ¿verdad?, que ahí hay un problema en la administración también y en la capacitación de ese personal. Sí, totalmente. No, por eso les decía, o sea, habría que ver más allá, ¿no? Más allá de ese último contacto con el cliente, ¿no? Y por eso esta parte de decisiones que habla específicamente este autor, se vuelve tan importante para los gerentes, porque finalmente los gerentes, los administradores, serán los que lleven la pauta de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa en una empresa. Bien decía Miguel, ¿no? Yo puedo reaccionar así ante una situación que no había sucedido antes, pero no puedo reaccionar así ante una situación rutinaria, ¿no? Y es ahí donde el administrador tiene razón de ser, ¿no? O sea, donde yo no me puedo hacer a un lado y decir, esto no hay manera de arreglarlo, de solucionarlo, ¿no? Entonces, vean la importancia, ¿no?, de la toma de decisiones y cómo nos puede llevar a hacer un negocio exitoso o llevarnos a una posición de dificultad, ¿no? De dificultad con nuestros clientes y hasta incluso también con nuestros empleados, ¿no? Esto tiene implicaciones tanto internas como externas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema.
Y este tema, me dirán qué tanto sentido les hace. Siempre nos pasa igual. Al momento de compartir. Profesora, se va el audio. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno. El siguiente tema tiene que ver con administración por proyectos. No sé qué tanto hayan ustedes escuchado este nuevo enfoque de proyectos, pero actualmente está siendo muy utilizado por las empresas. No es un tema nuevo, de hecho, las bases para esta forma de administrar por proyectos, pues ya tiene tiempo, ¿no? Seguramente todos hemos utilizado en algún momento un diagrama de Gantt, ¿no? Que en algún momento después del estudio famoso de fallos de tiempos y movimientos, después estas herramientas donde se estudiaba la ruta crítica, donde se podía representar una actividad o una tarea por medio de una barra, cuál es la secuencia que tiene una tarea basada en otra, qué tanto depende una de otra, pues hemos visto herramientas como los diagramas de Gantt, los diagramas de red, rutas críticas. Todos estos métodos eran utilizados en cuestiones de producción, ¿no? Poco a poco, estas herramientas empezaron a bajar a cualquier tipo de actividad de las empresas y no solamente a la cuestión productiva. Y aquí, hablando de esta parte de la calidad total, también empezamos a ver cómo se vuelve importante el tiempo. El tiempo, qué es lo que quiero lograr con ese proyecto y cuál es el presupuesto, ¿no? que voy a respetar para llegar al logro de mi proyecto. De manera que aproximadamente en 1969 y 70 surge esta organización que seguramente, sobre todo los que han trabajado en alguna industria, lo han visto, que es el Project Management Institute. Ellos lograron estandarizar todas las prácticas que se aceptan en la gestión de proyectos. De hecho, ellos tienen buenas certificaciones a nivel mundial para ser project managers. Y ellos tienen incluso una guía donde se viene explicado perfectamente cuáles son los procesos y cuál es la entrada, proceso, salida de todo lo que implica la administración de un proyecto bajo una metodología. De hecho, el gran éxito del PMI es precisamente ese, que siguiendo una metodología y si nos podemos a estudiarla, verán que no es cosa del otro mundo. Siguiendo esta metodología, incluso proyectos con muchos participantes y de gran tamaño pueden ser administrados de una manera muy fácil. De manera que la administración por proyectos, hablamos de administración de recursos humanos, hablamos de comunicación, hablamos de calidad, hablamos de la gestión de adquisiciones, hablamos de los entregables. Un proyecto siempre va a tener un entregable que tiene que cumplir con unos estándares fijados por quienes se vuelven nuestros clientes. Aquí el enfoque de proyectos va a funcionar con un cliente interno o con un cliente externo. Esa es otra de sus bondades, ¿no? Y bueno, esta administración por proyectos, conforme ha pasado el tiempo, hablando de cuáles son los estándares para poder decir que un proyecto es exitoso, se le fueron agregando requerimientos. En el año 1960 o en la década de los 60 se pedía calidad, ¿no? Se pedía que el producto de ese proyecto llevara un grado de calidad. Posteriormente, en los 80s, a la calidad le estaríamos agregando
que este proyecto se llevara a cabo en un tiempo determinado. Esa es una característica de los proyectos que ahorita voy a poner la definición, ¿no? Y otra, que fuera de acuerdo a un presupuesto que puede ser asignado desde el inicio del proyecto, y ese es el que nos va a permitir establecer los indicadores para ver si este proyecto se está llevando a cabo, ¿no? Posteriormente tenemos la parte de satisfacción del cliente. Tenemos que hacer las cosas con calidad, bajo un tiempo, sobre un presupuesto específico, pero aparte tenemos que quedar bien con el cliente, ¿no? El cliente tiene que estar contento, satisfecho con el resultado final. Y últimamente, después de otros 10 años más tarde, la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Los productos o los resultados de los proyectos pues llevan este tinte precisamente de cuidado del medio ambiente. Entonces, poco a poco, las exigencias de un proyecto nos han llevado a tener diferentes cuestiones que cuidar. De manera que un proyecto no es otra cosa más que, aquí no sé por qué no veo la siguiente diapositiva, pero bueno, se los explico. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal. A diferencia de una operación estándar de una empresa donde todos los días vamos enlazando actividades, ¿qué pasa en un proyecto? En un proyecto tenemos un tiempo determinado. Por eso ustedes ven aquí en las características de un proyecto algo que dice un principio y un final. Tenemos claramente una fecha en la que este proyecto va a iniciar y una fecha en la que debe terminar. Sí, seguramente habrá momentos donde lo planeado pueda llegar a moverse y quizá yo tenía el proyecto planeado para 2 meses y puedo alargarme 2 meses, 1 semana, 2 semanas, pero la idea de los proyectos es precisamente no pasarme del tiempo establecido desde el inicio. Otra característica de los proyectos es que me tienen que llevar a resultados. Tengo que revisar cuáles son mis entradas, mis insumos, hacer lo que tengo que hacer, las actividades relacionadas, como dice aquí, y posteriormente tener un producto, un objetivo, un entregable que tiene que tener las características que mi cliente desea, ¿no? De manera que la definición de estas actividades nos tiene que llevar a la posibilidad de que ese objetivo yo lo cumpla. Aquí es donde cada una de estas tareas tiene una razón de ser. Por eso es que este enfoque de proyectos está teniendo tanto éxito en las empresas. La idea es que con una cuestión de recursos específicos, limitados, yo pueda establecer qué actividades voy a realizar y quién las va a realizar y con qué o qué necesita para realizarlo. De manera que el generar este diagrama toma significado porque cada una de estas barras que ustedes ven en un Gantt va a tener un dueño, va a tener un responsable que la tiene que ejecutar y que tiene que administrar los recursos que les corresponden, ¿no? De manera que esto nos ayuda, o este enfoque nos ayuda a rápidamente darnos cuenta que hemos llegado a una meta. No sé si recuerden en alguna clase pasada que vimos los objetivos y después las pequeñas metas que nos tenemos que poner. En un proyecto, en enfoque de proyectos, estamos viendo metas continuamente y las estamos cumpliendo. Y cada una de estas metas o de este final de cada tarea tiene que tener en consecuencia un criterio de calidad que pueda yo medir y que me pueda devolver como salida esta satisfacción que debo lograr de mi cliente. De manera que este enfoque de proyectos ha ayudado a las empresas a la optimización de recursos
y a la posibilidad de tener a las personas adecuadas para cada una de estas exigencias. Sí, Guillermo. Buenos días, profesora. Me imagino que para poner en marcha los proyectos y realizar todas las actividades que usted nos comenta, tuvo que haber realizado previamente el estudio de prefactibilidad, porque no tiene ningún sentido, digamos, de hablar de esto si previamente no se hizo ese estudio, ¿verdad? Para que nos indique si es viable o no el proyecto. Claro. Sí, por supuesto. De hecho, debe existir incluso una estructura particular, una estructura orgánica particular para una empresa o para una organización que trabaja por proyectos. Como tú bien dices, la factibilidad de un proyecto es porque ya hubo un cliente que lo solicitó o un cliente que lo pidió. Esa es por eso les digo que es un enfoque diferente. Imagínense, ¿no? En una estructura o en una organización tradicional, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el project manager? Bueno, podríamos decir, es el gerente general, pero si mi forma de trabajo va a ser por proyectos, cada pequeño proyecto debe tener un responsable y debe tener alguien que pueda ser el que administre los esfuerzos de ese proyecto. Por eso es que para poder implementar en una empresa, en una organización, este enfoque de proyectos, tenemos incluso que romper con esta estructura clásica, típica que manejamos, porque aquí las personas podemos conformar equipos multidisciplinarios y de esos equipos multidisciplinarios puede salir el líder o puede salir el administrador de proyecto, que ese a su vez tendrá que reportar al que es el responsable de toda la empresa, ¿no? Por eso es que esta administración de proyectos no es para todos. Hay que tener mucho cuidado si nuestra empresa o la actividad que realizamos nos puede llevar a implementar este enfoque, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imagínense una constructora, ¿no? Una constructora que tiene diferentes obras, ¿no? Que está llevando a cabo al mismo tiempo. Ese es un ejemplo típico de una empresa que maneja proyectos. Si esta constructora está construyendo una casa habitación, pues no es lo mismo que si esta empresa está construyendo una nave industrial, ¿no? El tipo de personas que se ocupan para construir una nave industrial y para construir una casa habitación son diferentes. Los recursos son diferentes. Las exigencias de los clientes son diferentes, ¿no? El tiempo que voy a tardar es distinto. Quizá en una casa tengo que pensar ya al final pues en detalles de decoración, en acabados. Y la otra, no tengo que pensar en la funcionalidad, en quizá unas instalaciones eléctricas o hidráulicas con ciertas características certificadas incluso, ¿no? Por eso les digo, o sea, dependiendo de cuál va a ser el giro de mi organización, es que puedo o no implementar este tipo de administración por proyectos. No es fácil. No es fácil porque requiere efectivamente estar manejando al mismo tiempo incluso diferentes presupuestos, ¿no? Con este ejemplo que les acabo de dar, ¿no? No es lo mismo el presupuesto o la cantidad de dinero que requiero o la rapidez con la que lo necesito para construir una nave industrial y para construir una casa habitación, ¿no? Entonces, aquí el reto del administrador tiene que ver con, bueno, darle su espacio a cada uno de los administradores de proyectos y a la vez tener esa visión amplia de cómo atraer proyectos a mi empresa, ¿no? Muchos centros de investigación trabajan también con este enfoque. ¿Por qué? Porque los proyectos en investigación también son únicos. También tienen sus propias características, requieren sus propios recursos, requieren su propio material, ¿no? Entonces,
va a depender mucho de cuál es mi negocio y qué quiero lograr a través de Entonces ahí tenemos que definir, ¿no? Tenemos que definir bien cuál es la actividad, ¿no? La actividad que queremos lograr. De manera que, bueno, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Administrar proyectos es aplicar diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de recursos humanos para poder esa expectativa de mi cliente. Porque ¿quién me va a decir qué es lo que se espera del proyecto? Un cliente que puede ser tanto interno como externo, y de acuerdo a sus exigencias, expectativas y necesidades, tengo que aprender a administrar estos recursos para poder lograrlos. Aquí, la gran diferencia con un proceso administrativo estándar es que aquí tengo un tiempo limitado, tengo recursos limitados y tengo un presupuesto limitado en este corto espacio de tiempo. Se dice que un buen proyecto debe durar poco tiempo. Si ya este proyecto va a alcanzar un mayor espacio de tiempo, ya tendríamos que cuestionarnos si efectivamente es un proyecto o es otro tipo de trabajo, ¿no? O si efectivamente nuestra empresa puede tener ese enfoque. Este que ustedes ven aquí es el triángulo del project management. Y aquí, este es los tres elementos que hay que combinar. Que es, bueno, primero tenemos que pensar en el alcance, las características, las especificaciones que va a tener nuestro proyecto, el resultado de nuestro proyecto, y de ahí, dependiendo de estas características, sé qué alcance o hasta dónde voy a llegar. Posteriormente, tengo que pensar en cuánto presupuesto. Y ese presupuesto, por supuesto, nos va a limitar el alcance. Y hay toda una administración que el Project Management Institute llama administración del alcance, tiempo y costo. ¿Por qué? Porque el que yo tenga un amplio alcance en un proyecto me va a llevar a que el tiempo se vuelva un tema especial, ¿no? Se vuelva un tema especial porque yo tengo que cumplir estos objetivos en este corto tiempo. Y la otra es que si yo quiero cumplir en tiempos, probablemente me salga más caro. Probablemente me salga más caro, y ahí es donde las exigencias de mi cliente las tengo que tener muy claras, y el propio cliente, al momento que hace las cosas o al momento que nos cuáles son sus necesidades o lo que quiere lograr, en ese momento tenemos que ser conscientes de que tenemos costo como tenemos. Por eso es que aquí, ¿cuál es ustedes ven aquí este triángulo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de no administrar bien el tiempo? Pues que podemos tener retrasos. ¿Cuál es el problema al momento que yo tengo un alcance que no esté claro? A que haya pocas características o que haya características que no estoy definiendo adecuadamente. Y aquí el costo, cuando yo no tengo claro cuál es el costo o no he tenido todas las características, puede pasar que me cueste más caro. Ya puede ser que este proyecto me vaya costando más caro conforme yo le vaya agregando características. Y aquí, bueno, el gran reto, por supuesto, del Project Management es precisamente eso, no comprometer la calidad, que todo lo que yo haga tenga en el centro siempre la calidad de esos entregables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este enfoque de proyectos nos lleva a un trabajo mucho más rápido,
nos lleva a un trabajo mucho más específico, nos lleva a un trabajo mucho más especializado, ¿no? Porque los recursos humanos que nosotros tengamos que seleccionar o que utilicemos para este tipo de enfoque tienen que ser recursos humanos que sepan lo que están haciendo, ¿no? Para evitar precisamente comprometer el tiempo y comprometer el costo del proyecto, ¿no? No sé qué opinen de si habían escuchado antes este enfoque de proyectos. Sí, Amelie. Sí, profesora, yo más o menos... Sí. ¿Quién primero? A ver, Amailín primero. Profesora, sí, he escuchado hablar sobre el enfoque en varias ocasiones. De hecho, cuando uno visita una empresa transnacional se da cuenta que ellos utilizan mucho este enfoque de administración por proyectos. En algunas ocasiones lo hacen por fidelizar el cliente y conseguir clientes nuevos, y en otras ocasiones lo hacen por maximizar las ventas. Dan un tiempo establecido y pues en realidad para el administrador de ese proyecto es bastante estresante ver digamos, en el lapso, con el lapso que les dan, que les asignan para que el proyecto esté listo o para ver los resultados del proyecto, para ellos es bastante estresante, e incluso he notado algo muy peculiar, que les asignan proyectos o administración de proyectos a personas que no tienen estudios en administración, sino que tienen, e incluso que tienen, digamos, experiencia en el tema, o que tienen experiencia de años en la empresa, pero no necesariamente personas que tienen estudios en administración. Sí, efectivamente. Aquí el reto del Project Manager es precisamente reunir a expertos en ese proyecto específico que quiero hacer, y entonces que cada uno elabore o cumpla con las tareas que le corresponden. De ahí que, como bien mencionas, no son administradores, ¿no? Son técnicos que tienen que volverse administradores para que cada uno de los expertos haga lo que tiene que hacer. Por eso se vuelve tan importante definir tareas, porque cada tarea debe tener un responsable, sea quien sea, tenga la especialidad que tenga. Y el Project Manager tiene que tener esa visión de conjunto para que al momento en que todas estas tareas están relacionadas y se están llevando a cabo, entonces se pueda llegar a ese entregable o a ese resultado que el cliente ha definido, ¿no? Sí, efectivamente es como mencionas. Sí, Jimmy, adelante. Gracias. Profesora, esto lo veo más o menos como lo que se ve en esta materia de investigación de operaciones, que consiste en maximizar todas las funciones que se tienen a mano, porque en esos estudios que habló el compañero antes de prefactibilidad, hay que ver primero cuáles son los factores que van a afectar ese proyecto, ¿verdad? Luego, ver cuál es el mercado meta o qué quiere la organización o hacia dónde quiere llegar con ese proyecto. Luego de ahí, no solamente ver el mercado meta, sino las implicaciones legales que se deben de estudiar a la hora de hacer los proyectos y ver cuál es la adaptación que quiere el cliente a ese proyecto, para así maximizar el tiempo y costo con la entrega de cada una de las actividades del proyecto, donde ahí hablamos de la ruta crítica, ya sea haciendo un PERT, un CPM o un diagrama de Gantt, para así
y maximizar el tiempo y poder entregar, valga la redundancia, en tiempo todo el proyecto y hacer que no le salga más caro al inversionista. Obviamente ahí hay que definir cuáles serían los criterios o las rutas para terminar con una evaluación o un resultado propuesto y ver si se cumplió o no se cumplió con las fechas específicas de cada una de las actividades propuestas. Sí, totalmente, ¿no? Es por eso que les comentaba que no cualquier empresa puede administrarse por proyectos, ¿no? Precisamente por esa razón. Adelante, Miguel. No te escuchamos. Ahora, profesora. Ahora sí. Buen día de nuevo. En este tipo de administraciones sí he colaborado con algunos ingenieros y arquitectos en obras concretas. Me parece que aquí es donde se aplica este modelo de administración. Obviamente, como usted lo dijo hace un ratito, no siempre contratan un administrador para que les lleven los tiempos y los costos y el seguimiento respectivo del proyecto. Pero en mi caso concreto sí he participado en algunos proyectos constructivos que me parece donde es más aplicable este modelo. Gracias. Sí, Miguel. Adelante, Guillermo. Sí, varias cositas. Aquí se evidencia, como hablaba la compañera Amelie, directamente se ve cómo se aplica en algún momento en estos proyectos la escuela del conocimiento, o sea, se contrata personal que ha acumulado experiencia a través del tiempo en otros procesos de organizaciones. Yo me imagino que estos tipos de proyectos o procesos es más viable en el campo privado, porque si lo vemos a nivel de gobierno, no sé cómo funcionará en México. A nivel de gobierno, a pesar de que se pueda trabajar por administración de proyectos, la burocracia hace que esos proyectos al final no se terminen en el tiempo previsto y con el costo que estaba proyectado. A veces salen más caros que lo que estaban realmente programados los proyectos. Entonces, por eso pienso que eso se da más que todo en la parte privada. Sí, y fíjate, o sea, desafortunadamente nuestros gobiernos, que yo creo que es igual, ¿no? Esa parte de eficiencia no, es difícil de lograr, ¿no? Una de las bondades de la administración de proyectos es precisamente eso. O sea, como tienes que aprender a administrar tiempo, presupuesto y objetivos, por supuesto que te tienes que volver eficiente. Tienes que hacer las cosas cuando dijiste que iban a suceder, ¿no? Si empezamos a trabajar el 29 de junio y el proyecto tiene que durar al 29 de julio, tengo que tener mucho cuidado en seleccionar las actividades, tengo que tener mucho cuidado en seleccionar a la gente que las va a llevar a cabo, porque entonces eso le va a costar a la empresa y le va a costar al cliente. Por eso es que, como bien lo mencionó Amailín, muchas empresas transnacionales están trabajando así, porque quieren hacer las cosas más rápido y bien, ¿no? Y por supuesto, en ocasiones tienen que poner en juego materias primas, tienen que poner en juego maquinaria, que a lo mejor no tienen, pero que pueden rentar durante un tiempo determinado. Termina el proyecto y ya ese activo no está en los libros de la empresa como generando un mantenimiento que la empresa no puede pagar. Lo ocupé para ese proyecto, lo libero y entonces en otro proyecto ocupo otro tipo de recursos y los traigo, ¿no? Los traigo, me hago de ellos, los rento y después terminando el proyecto los suelto y vuelvo a tomar otros, ¿no? De manera que sí es un estilo o una
una forma bastante particular y que habría que hacer un análisis para qué empresas o para qué tipo de actividad aplica, ¿no? Muchos desarrolladores de software lo utilizan, ¿no? Hablando de cuestiones de mercadotecnia, de diseño gráfico, cuestiones de la construcción, centros de investigación. Hay varios tipos de organizaciones que lo están utilizando. Incluso, bueno, hay software dedicado a ello, ¿no? No sé si alguien de ustedes ha manejado el Microsoft Project, ¿no? Que es un software que ayuda a organizar y a programar las actividades. Y si alguna vez tienen oportunidad de verlo, trabajar, el Project, Microsoft Project, es un software muy amigable, muy fácil de manejar, que nos permite dosificar precisamente actividades con responsables, con presupuesto, y nos da unas mediciones bastante interesantes de cómo ese proyecto se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar, ¿no? Habría que analizar para qué empresas sí aplica y para cuáles no. Lo que sí es, si ustedes tienen oportunidad de leer un poquito más de administración de proyectos, la parte de la eficiencia que logra la administración de proyectos puede aplicarse muy bien a cualquier empresa, asignando responsables, cuidando los tiempos y cuidando el dinero, ¿no? Esa parte sí es como mucho más generalizada y nos ayuda a tener un mayor control de lo que queremos lograr, ¿no? Esa sería una de las grandes bondades de la administración por proyectos, ¿okay? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Déjenme checar otra vez la presentación, que de repente se llega a trabar. Bueno, este tema tiene que ver con la administración, de qué manera, ¿no? De qué manera, aquí si ustedes se dan cuenta, les decía yo al principio de la clase, vamos a tener ya no tanto teorías administrativas, sino cosas que están sucediendo en la actualidad, que nos ayudan, o más bien que tenemos que tenerlas muy claras para poder hacer uso de nuestras herramientas administrativas. Y supongo que han escuchado o han leído algo acerca de este tema de Internet de las cosas. Bueno, para empezar, obviamente esto tiene sus orígenes en el propio Internet. Se dice que uno de los grandes descubrimientos del ser humano es precisamente esta interconexión que hemos hecho, que va más allá incluso de fronteras, de gobiernos, a través de Internet. Ese sería como el primer granito de la era de la información. Esta parte que nos acerca, ¿no? Nosotros mismos estamos haciendo en este momento uso de esta bondad, ¿no? De esta bondad de la comunicación en el mundo. Y bueno, poco a poco, al momento que esta herramienta de Internet se ha vuelto cada vez más utilizada, se habla de este tema de Internet de las cosas. No sé si alguien de los que ha estado trabajando en alguna, me parece, no, ¿quién trabajó en DHL? Alberto, ¿no? Tú trabajaste en DHL. No sé si tengan algo parecido a esto. Una de las primeras cosas que se hicieron de conectar a las cosas a Internet era por medio de este sistema de radiofrecuencia para hacer inventarios. No sé si alguien también lo ha escuchado por ahí, donde cada producto tiene una etiqueta que reúne ciertas características, y por medio de dispositivos de radiofrecuencia se podía recuperar la información de esa etiqueta y saber cuántos productos y cómo se manejaban las mercancías
a través de una cadena de suministro con un sistema inteligente que lo hacía. Y bueno, esto estamos hablando del año 1999. Más adelante, conforme Internet empezó a hacerse más popular o a tener una mayor penetración con las personas, empezaron a conectarse los dispositivos, ¿no? Aquí esta parte interesante donde a partir del año 2010, no sé si ustedes ven esa gráfica que está ahí, resulta ser que hay más cosas o más objetos conectados a Internet que personas, ¿no? Y pensemos aquí en nosotros mismos, ¿no? Aquí nosotros, quizá ustedes tienen ahorita su computadora, ¿no? Su computadora conectada para seguir esta sesión que estamos teniendo, pero a la vez tienen su celular, ¿no? Que su celular también está conectado a Internet, y a la vez quizá también tengan una tablet, un iPad, que también está conectado a Internet, ¿no? Entonces, quizá por cada uno de nosotros ahorita de forma muy fácil, tendríamos pues 2 dispositivos conectados y somos una sola persona, ¿no? Entonces llega el momento en que empieza a haber más cosas conectadas a Internet que personas. Y si ustedes ven esa gráfica, cada vez más el número de dispositivos que cada uno de nosotros conectamos a la red va creciendo. Aquí se habla que en el año 2020 estaremos conectando 6 equipos o 6 dispositivos por persona, ¿no? Y aquí, bueno, pues cada quien piense, ¿no? Quizá alguien tenga un refrigerador inteligente, ¿no? Quizá alguien tenga una pulsera de estas que miden el pulso y el número de pasos, o que te ayudan a ver cómo está tu presión en el día, ¿no? Quizá alguien se conecte desde su automóvil a Internet, ¿no? O sea, cada vez más hay esta posibilidad, ¿no? Y bueno, ¿esto qué tiene que ver, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? Pues que estos objetos, estas cosas que se conectan, y que aparte de todo, muchas de ellas ni siquiera son computadoras, ¿no? No es una computadora tal cual como la conocemos o la conocíamos antes, generan datos, intercambian datos, consumen datos, y tenemos también que aprender a gestionar esa capacidad de respuesta, esa capacidad de poder recolectar esa información. Y es aquí donde entra el papel de los administradores y de las personas como los responsables de ahora qué vamos a hacer con toda esta cuestión de información que tenemos. Entonces, bueno, hay infinidad de posibilidades en las que los negocios pueden aprovecharse de estas facilidades, ¿no? Y bueno, aquí nada más por mencionar algunos, ¿no? Estas son algunas de las cosas donde el Internet de las cosas se ha llegado a aplicar, ¿no? Les decía yo ahorita, cuestiones de dispositivos para ayudar a monitorear la salud, el asunto del bienestar, esta parte del ejercicio, la cuestión incluso de la productividad, del tener un dispositivo que te lleve tu agenda, que te avise, ¿no? Que te recuerde si tienes que tomar un medicamento, incluso aquellos que dependiendo algunas personas les llegan a administrar algún medicamento, ¿no? ¿Qué más, no? Tenemos la cuestión de los controladores del hogar, las luces, la temperatura, el aire acondicionado, ¿no? Todas estas cuestiones de seguridad, de sistemas que nos ayudan a estar protegidos dentro de una casa. Toda esta parte que aquí es todo un tema hablando de cuestión de cómo cada vez más las empresas se simplifican teniendo estas cajas automáticas
donde ya el que se vuelve importante es el sistema que maneja estos dispositivos y donde, no sé si ustedes se han fijado, donde aquí el responsable de llevar a cabo o el que entra precisamente en juego aquí es el usuario. O sea, nosotros nos convertimos ya en los responsables de hacer de forma correcta una operación bancaria, ¿no? De hacer de forma correcta una introducción de nuestros datos de una tarjeta de crédito para hacer alguna compra, ¿no? Donde aquí las empresas tienen que enseñarle incluso a los usuarios a utilizar este tipo de máquinas, este tipo de aparatos en los que intervienen de una forma más activa sus clientes para poder llevar a cabo las operaciones, ¿no? En las oficinas, ¿no? Todo este sistema de seguridad, no sé si aquí alguien de ustedes, ¿no? Tenga el acceso a su lugar de trabajo con su huella digital, ¿no? Esta parte de las cámaras, del control de los accesos, del control de las luces, toda esta parte de protección civil, incendios, toda esta cuestión de sensores que nos ayudan a la mejora, los elevadores inteligentes, ¿no? Todo, bueno, ni hablar de todo lo que se ha avanzado en las cuestiones de las fábricas, en la automatización, en esta parte de cómo cómo quedan guardadas en nuestros dispositivos móviles, cuáles son nuestras rutinas de rutas de ida a nuestras casas, de regreso, del lugar a donde vamos con frecuencia, ¿no? Toda esta parte de la logística también que muchas empresas estudian para poder hacer llegar de una forma más fácil y rápida sus mercancías, la distribución que hacen de sus productos, cómo esta forma de programar, ¿no? De programar la llegada o salida de algún medio de transporte, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, obviamente las ciudades, ¿no? Las ciudades que cada vez más en esta cuestión de monitoreo, de controles de tráfico, no sé si se haya implementado ya en Costa Rica esta parte de que te van monitoreando la velocidad y que de repente te llegan tus tickets de multas, ¿no? Por excesos de velocidad en algunos casos, ¿no? De manera que todo este uso de la tecnología y de conexiones, pues ofrecen a las empresas un gran reto, ¿no? Un gran reto en todos los sentidos. Una es que si no estamos cercanos a ese entorno tecnológico, es altamente probable que nos quedemos atrás en el crecimiento de nuestra empresa. Esa es una. Otra, que si ya estamos intentando una cuestión tecnológica o de querernos acercar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, por medio de estas cuestiones, lo tenemos que hacer de forma eficiente, ¿no? Si cada uno de ustedes piensa en sí mismo como un usuario, pues cada vez tienes menos tiempo, cada vez quieres que las cosas sean más inmediatas, ¿no? Cada vez quieres una mayor solución. Y las nuevas generaciones están buscando cada vez esto, ¿no? La siguiente tiene que ver con cómo lo voy a monitorear, cómo voy a bajar esos datos o esa información para que efectivamente me lleven a lo veíamos hace rato, a una correcta y adecuada toma de decisiones. Y cuidado, aquí, por ejemplo, habla de tiempo real, donde ya no puedo esperarme, como mencionábamos hace rato con el ejemplo que nos dio Dalia, a que llegue el gerente, ¿no? A que yo como cliente puedo exigir que las cosas sucedan en este momento.
Y no solamente de forma presencial en una tienda o en un mostrador, sino desde mi dispositivo móvil, desde mi computadora. Quiero que las cosas sucedan ahorita que yo le estoy dando clic, ¿no? De manera que, ¿qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que enfrentar? Y es aquí donde surgen modelos de negocios, donde un modelo de negocios que incluye la forma en que yo elaboro mi producto, lo ofrezco, lo vendo, lo distribuyo y doy quizá una atención postventa, tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Ahora, muchos de nosotros tenemos acceso a Internet, entramos a una página, elegimos un producto, ¿no? Lo pagamos y pasado mañana o el día de mañana llega a las puertas de nuestra casa, ¿no? La forma en que los clientes se están acercando está cambiando, no está siendo la misma que anteriormente. Esta parte del modelo de negocios, que de alguna manera pudiera ser en este acercamiento con nuestro cliente, antes pudiera llegar a ser de una forma anónima, ahora conectando experiencia del cliente con modelo de negocios, es bien difícil que tú entres a Internet a una página para adquirir un producto y que no sepan quién eres, ¿no? Quizá nosotros entrábamos a un supermercado, tomábamos un bote de leche, llegábamos a la caja, lo pagábamos con un billete o con unas monedas y nos salíamos, ¿no? Y nadie sabía quiénes éramos, ni nuestra historia, ni mucho menos, ¿no? Pero si ahora, ¿no? Tú entras a una página de Internet, te das de alta, creas un usuario, das tu información, haces el pedido de lo que quieres, todos esos datos se quedan guardados. Y dentro de una semana que tú vuelvas a entrar a ese sitio de Internet, ya te va a aparecer, hablando de experiencia del cliente, los productos que más has comprado, ¿no? La frecuencia con la cual tú entraste a esa página, ¿no? Entonces, aquí es donde el modelo de negocios y el cliente van tomando esa conexión y ya no somos unos anónimos que entramos, tomamos un producto y nos salimos. Aquí necesariamente tenemos que estar guardados en una base de datos, se le da un seguimiento a lo que compramos y de aquí que la empresa tiene la obligación de hacer una mejora en los procesos internos. Hace rato hablábamos del análisis de lo que hace la empresa, de cuáles son sus actividades más importantes. No sé si ustedes han escuchado de una metodología que se llama Business Model Canvas. El Business Model Canvas habla precisamente de cuál es la propuesta de valor que como empresa queremos dar y habla de cuáles son nuestros procesos más importantes para llegar a esa entrega de valor. Entonces, aquí un modelo de negocios ya no puede ser el tradicional. Un modelo de negocios ya tiene que ser un modelo de negocios que me permita hacer esta conexión con mi cliente y no quedarme esperando a que estos cambios tecnológicos ocurran y yo me quede paralizado esperando entender la información, esperando entender los datos, cuando mi competencia ya lo hizo mucho más rápido que yo, ¿no? De manera que esta cuestión tecnológica de la que me tengo que hacer consciente y me tengo que volver un participante, me tiene que llevar a llevar una mejor administración de mi empresa, ¿no? A tener mucho más claro qué es lo que quiero y sobre todo, más que qué es lo que quiero como empresa, echar un ojo a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Y basado en lo que él quiere, y no hablo de un producto, de un servicio específico, sino aparte, hablo de cómo lo quiere recibir, de cómo lo quiere, cuál es la envoltura que le quiere dar. Entonces, yo sé qué procesos internos
debo mejorar, qué procesos internos, qué personas de mi equipo, de mis recursos humanos, tengo que capacitar, cómo los tengo que ahora reclutar para que entonces este modelo de negocios tenga sentido y mi cliente no solo se lleve mi producto, mi servicio, sino que aparte se lleve toda la experiencia y que esta experiencia, este cliente la comparta, la pueda llegar a hacer conocer con sus amigos, con sus familiares, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? En los comentarios, en un Twitter, en un Facebook, donde mi negocio, aunque yo no quiera y no me guste la tecnología, va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tema y la exigencia es, ¿qué prefieres, no? Participar en esta forma o ser un simple espectador y dejar que la tecnología y que todo este tipo de cuestiones vaya absorbiendo, ¿no? Vaya absorbiendo el negocio y vaya absorbiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no sé qué opinen, ¿no? ¿Qué opinen al respecto? Esto puede sonar o pudiera llegar a ser algo futurista, pero pues la verdad es que ya lo estamos viviendo y es parte ya de nuestras vidas, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Cuál es su opinión al respecto de todas estas cuestiones tecnológicas? Sí, Jorge, adelante. Doctora, súper interesante lo que nos ha aportado con respecto a esto del Internet de las cosas. Vuelvo y repito, bueno, mi experiencia siempre ha sido en educación. Veo cada centro educativo como una unidad independiente, dependiente a su vez de un sistema educativo. Este sistema no contempla muchas veces estas situaciones. La experiencia me lo dice. Hoy por hoy, aún en Costa Rica tenemos 612 instituciones a nivel nacional sin conectividad en la Internet, nula. Entonces, sí es preocupante esto, donde hay 4.800 instituciones, 612 creo que es un número significativo dentro de este gran contemplación, ¿verdad? Digamos, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, veo también que se hace nula el esfuerzo para que esto se logre, lo digo por experiencia, en el cual he enviado oficios al mismo ministro y simple y llanamente en algunos casos me responden, otros me envía a otras personas y si estas personas me van a decir lo que sencillamente él lo manda a decir, que no se puede hacer nada. Entonces, sí me preocupa porque usted bien lo dijo, se debe estar en esto. Yo lo veo cada institución como, lo dije, una unidad independiente, pero que hay otras instituciones que sí cuentan con estos recursos. Vemos dentro de un sistema educativo que cada vez se hace una brecha más amplia entre educación rural y educación urbana. Lamentablemente en un país tan pequeño como Costa Rica todavía se están dando estas situaciones. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, profe. No, y mira, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Incluso aquí en México, ¿no? Alguna vez que he tenido que dar un curso sobre cuestiones tecnológicas a compañeros maestros de otras instituciones, hay quien me dice, antes de tener internet, quisiera tener energía eléctrica, ¿no? En mi escuela, por ejemplo, ¿no? Porque llega un momento en que ni siquiera energía eléctrica tenemos. Y de repente esas disparidades que hay, que pareciera, y eso sucede en todos los países, que tenemos dos mundos, ¿no? Dos mundos que están funcionando al mismo tiempo y que para algunos puede volverse tan complicado, tan difícil tener acceso a la cuestión tecnológica y para otros es algo de todos los días. Y creo que es un elemento importante para el desarrollo de los países, ¿no? Precisamente el que tengamos al alcance este tipo de herramientas y este tipo de soluciones. Y bueno, eso desafortunadamente para nosotros
pues depende mucho de nuestros gobiernos, ¿no? Depende de nuestros gobiernos, de las políticas que ellos ejerzan. Y bueno, también ya hay muchas instituciones, fundaciones que están atrayendo para estos grupos o para estas comunidades menos favorecidas que están en todos nuestros países, estas cuestiones tecnológicas que nos van a ayudar totalmente a dar otro desarrollo. Y nosotros digo que somos educadores a nuestros alumnos, ¿no? A estos chicos pues, que quieren salir adelante y cuando se enfrenten a la vida no van a tener los elementos necesarios, ¿no? No sé, ¿alguien más que quiera opinar del tema? Sí, Jimmy. Profe, pero a veces existe la parte que se tiene toda la conectividad, todo el internet, pero la disposición de las personas a utilizarlas no lo hacen de la mejor manera, ¿verdad? Entonces no aprovechamos el recurso y ahí es donde vienen esas brechas que vos decís, que se tiene el recurso, pero no se optimiza de la mejor manera. Claro, esa es otra, ¿no? Que quien tiene el recurso no lo está utilizando de la manera adecuada, ¿no? Sí, Amalina, adelante. Sí, profesora, justo lo que dice el compañero Jimmy, yo lo veo porque, como, bueno, siempre en administración se llama resistencia al cambio, que algunos colaboradores llega la onda tecnológica, por decirlo de alguna manera, y no quieren cambiar, no quieren modernizarse, y pues tenemos que estar siempre a la vanguardia de la innovación porque si no nos quedamos atrás, tanto en administración como en todos los procesos empresariales. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí el punto es el acceso, ¿no? Que tengamos el acceso y qué vamos a hacer con ese acceso y cómo, aquí el tema para nosotros sería, pues, cómo lo vamos a administrar, ¿no? Y cuál es, porque finalmente esto es un recurso, ¿no? Y los administradores a lo que nos dedicamos es a cuidar los recursos, a hacer uso eficiente, racional de los recursos. Aquí el asunto es, tenemos que verlos, tenemos que darnos cuenta que está sucediendo, ¿no? Hay un estudio que hace el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que habla de la transformación digital, ¿no? Y habla este estudio de cómo las empresas se van quedando atrás porque sus líderes no alcanzan a ver esa urgencia de ir cambiando, como dices Amelín, ¿no? De innovar en las formas en las que se acercan a sus clientes, en las formas en que producen, en las formas... Y llega un momento en que son alcanzados y que ahí cuesta trabajo recuperar ese terreno, recuperar ese espacio, ¿no? Entonces, sí, Miguel, adelante. Profesora y compañeros, cuando usted habla de innovar, me parece a mí que montarse en una ola que ya está caminando y que están otro montón de empresas montadas en ella no es innovar, sería seguir, sería una especie de benchmarking, ¿verdad? Porque yo, desde mi punto de vista, no lo llamaría innovar. Usar el Facebook, usar el Twitter o cualquier otra herramienta que en este momento esté en el mercado, que nuestra empresa no esté utilizando y que en algún momento se decida utilizar, yo no le llamaría innovación. No sé si se refiere a eso, profesor. Bueno, ¿Me escucharon? Sí. El término de innovación, Miguel, tiene que ver no solamente con la creación o con el uso de cuestiones totalmente nuevas. Innovación tiene que ver también con mejoras. De acuerdo a la OCDE, la cuestión de innovar
tiene que ver con qué voy a hacer como empresa o como negocio para hacer las cosas mejor de la que las estoy haciendo. Hacer uso de las redes sociales solamente por cuestión de que está de moda no sería innovar, estoy totalmente de acuerdo. Pero si yo quiero crear una página en una red social para poder recopilar ahí temas de satisfacción del cliente, si yo lo voy a hacer uso para promover mis servicios, si voy a hacer uso para crear una comunidad de clientes que tengan intereses similares y eso atrae a mis clientes, me permite que eso se traduzca en ventas, eso podría considerarse una innovación. No simplemente decir, voy a abrir mi página en Facebook y ya, ¿no? Tengo que tener una intención y un objetivo a cumplir. Si no, se vuelve una simple moda y no una estrategia para el negocio, ¿no? Cualquier tipo de elemento que yo agregue tiene que estar dentro de mi estrategia y tiene que tener un resultado que yo pueda medir. Si no, efectivamente, no es innovar, ¿no? Es simplemente pegarme una moda sin sentido, ¿no? Muchas gracias. Sí, Miguel. Adriana, ¿querías hablar? Sí, Adriana, adelante. Buenos días a todos. Con respecto a esta de la tecnología y escuchando a los compañeros, y es cierto muchas cosas. Amalín tenía cierto que a veces hay una resistencia a ese cambio cuando tenemos nuevas herramientas. En el caso de la parte educativa en preescolar, nos están capacitando en ese momento con tecnología y muchas compañeras se resisten a ese cambio. Nos facilitan la labor, pero al tener desconocimiento, muchas muestran resistencia. Y en la parte que decía el compañero de las innovaciones, bueno, como decía usted ahorita, bueno, para mí innovar es tomar una herramienta o una idea o quizás un proyecto que haya tomado otra persona en otro lugar, en otro país, y modificarlo de acuerdo a mis necesidades y poderlo aplicar de acuerdo a las necesidades que yo tengo en mi área de trabajo. Porque si bien es cierto, como dice usted, hay muchas personas que tal vez usan herramientas, abren una página web X, ya eso ya todo el mundo lo tiene, pero quizás yo pueda hacerlo con amigas de otras necesidades que yo tenga. Entonces ahí es donde entra la innovación, de acuerdo al pequeño cambio que yo haga para mi necesidad. ¿Sería? Sí, así es. Sí, hay muchos niveles de innovación y muchos tipos de innovación que se pueden implementar en los negocios. De hecho, hay todo un tema, ¿no? No sé si ustedes van a llevar alguna materia específica del doctorado sobre administración de la innovación, precisamente porque hay ideas un tanto preconcebidas de ello. Y también es un tema que está muy de moda, ¿no? Que está muy de moda y a todo le queremos llamar innovación y no hay tal, ¿no? O sea, tenemos que tener muy claro qué significa eso y cuáles son las bases para decir que estamos innovando, ¿no? Generalmente, ¿no? Pensamos una empresa innovadora y pensamos en Apple, ¿no? O en Google, empresas de ese estilo. Pero siendo realistas, ¿esas son las únicas empresas que innovan? Claro que no, ¿no? O sea, claro que no. Hay empresas de todo tipo y de cualquier tamaño que pueden llegar a tener grados de innovación de acuerdo al tamaño y de acuerdo a su actividad, ¿no? Simplemente el hacer uso de alguna herramienta tecnológica que antes esa empresa no utilizaba y que ahora utiliza, eso es innovar. Claro, no al nivel de poner un brazo mecánico como el que que les mostré hace rato en la presentación. No, pero puede ser una automatización bastante sencilla que puede llevar a la empresa a hacer las cosas más rápido y con mayor calidad.
simplemente es una forma de adecuación, ¿no? Existe un documento, el día que búsquenlo ahí en internet, que se llama Manual de Oslo. El Manual de Oslo es un documento que generó la OCDE para poder establecer criterios y medir los grados de innovación. Es un documento muy sencillo de leer, donde claramente nos explica qué es una innovación de producto o de servicio, qué es una innovación de mercadotecnia, qué es una innovación de proceso, que es incluso una innovación de administrativa o de organización, ¿no? El Manual de Oslo habla incluso de que como ejemplo lo ponen en una innovación de organización, que incluso cambiar el orden del mobiliario donde trabajamos puede considerarse una innovación, porque el flujo de personas o el flujo de materiales que utilizamos en una oficina se vuelve más eficiente, se vuelve más rápido con esa nueva distribución. Eso se considera una innovación, ¿no? Ahí está, digo, finalmente esta clase no trata de innovación, pero viene al caso ahorita por todos esta parte tecnológica que nos lleva, ¿no? A decir, bueno, hacer uso de la tecnología es innovar. Sí, sí es innovar. Aquí el tema siempre va a ser que tenemos que hacerlo a partir de una estrategia de negocios. Si no lo hacemos a partir de una estrategia de negocios, estamos desperdiciando el tiempo, estamos haciendo pruebas quizá, pruebas que no sabemos qué vamos a obtener del resultado. Y otra, alguien de ustedes ahorita, creo que Jimmy fue el que dijo, el mercado, ¿no? ¿Cuál es nuestro mercado meta? ¿Quiénes son las personas con las que yo voy a establecer esta relación comercial y dónde están, ¿no? Todos como educadores, cuando momento que nos enfrentamos con nuestros alumnos más jóvenes, ¿no? Nos damos cuenta que ellos esta cuestión tecnológica la usan. No estoy diciendo que siempre la usen para bien, ¿eh? Tienen obviamente sus desventajas, pero no podemos nosotros quedarnos atrás y que cuando ellos nos hablen de tal o cual término, nosotros no sepamos de qué están hablando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestros clientes. ¿Dónde están nuestros clientes? ¿A dónde buscan información? ¿No? ¿Están esperando que salga publicada en un periódico o en una revista o en algo así? No. ¿Qué hacemos la mayoría ahora cuando queremos buscar algo? Tomamos nuestro dispositivo móvil, escribimos lo que estamos buscando y vemos las respuestas. Incluso ahí nos aparecen las recomendaciones de alguien más que ya lo usó o que ya lo compró y lo tomamos en cuenta esos comentarios, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro mercado? ¿Qué está haciendo nuestro mercado? Ahora con estas herramientas tenemos la facilidad de llegar a ellos más fácil, ¿no? Las investigaciones de mercado que antes se hacían recorriendo casas y recorriendo lugares y levantando encuestas, ahora lo podemos hacer de una forma tecnológica muy fácil y muy rápido. No estoy diciendo que esos estudios tengan el mismo grado de validez que si yo me desplazo a una comunidad o a un lugar específico, pero de alguna manera me facilita y me permite escuchar la voz de mi cliente desde diferentes perspectivas, ¿no? Y que precisamente ese vendría siendo nuestro reto, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar todos estos elementos o estas herramientas para acercarme a mi mercado meta? Y que precisamente mi mercado meta sepa que existo, ¿no? Y basado en ello, hago todas mis demás actividades, ¿no? Por eso les decía de este modelo de negocios, donde si yo quiero, aparte de establecer esta relación de compra-venta con mi cliente, quiero establecer una relación de experiencia, tengo que tomar en cuenta otro tipo de elementos y no solamente los de siempre, ¿no? Y es ahí el reto que como administradores tenemos, ¿no? Tenemos que
Y esta es una de las cuestiones interesantes que yo veo en esta materia de las teorías de la administración, ¿no? Que poco a poco le vamos modificando, ¿no? Antes todo era cuestión de tiempo, de dinero, ¿no? De hacerlo más rápido. Poco a poco empezamos a tomar en cuenta al ser humano desde su punto de vista, desde su motivación, desde su relación con otros, ¿no? Y fíjense, ¿no? O sea, cómo los autores de las teoristas de las teorías de la conducta hablaban de eso, y ahora incluso tenemos que analizar pues cuál es la conducta o cuál es la relación que tenemos con un dispositivo que se ha convertido en una extensión nuestra, ¿no? Y que es un dispositivo inanimado, que ni siquiera es una persona, pero sin embargo existe una relación, ¿no? Y tenemos una relación a través de estos elementos, ¿no? Aquí entonces, digo, yo los invito, ¿no? Y los exhorto a que sigamos investigando, ¿no? Que sigamos investigando y que estemos, tratemos de estar a la vanguardia, sobre todo en lo que sí pueda llegar a tener un impacto en lo que hacemos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Pues empezar a introducir elementos, pues, de innovación, ¿no? De innovación a nuestro quehacer, ¿no? A nuestro quehacer de todos los días, ¿no? No sé qué opinen, compañeros. Sí, Amailín. Ay, yo hablo mucho, profesora. No, Gracias. Tal vez lo que el compañero, creo que es Miguel, no comprendió seguramente lo que yo quise decir, sino estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, en este caso, como empresas. O sea, ya alguien lo inventó y yo lo puedo implementar en mi empresa. Porque, por ejemplo, cuando salió el WhatsApp, la empresa que tenía WhatsApp para atender al cliente, pues estaba básicamente a la vanguardia de la innovación en ese momento. Se facilitaba el instrumento para darle más rapidez de atención al cliente y pues para que el cliente envíe fotografías del producto que prefiere, etcétera, para cualquiera de esas razones. Y también lo que decía la compañera Adriana, que yo utilizo algunas herramientas que ya existen, pero que le agrego yo un plus adicional para convertirlo, mejorarlo y poderlo transformar en algo más bueno para mi empresa. No necesariamente que yo esté innovando, tal vez directamente, sino que estoy a la vanguardia de la innovación tecnológica en ese caso. Sí, precisamente es eso, ¿no? Mejorar, hacer dice la definición de innovación, hacer una mejora significativa que tenga un impacto en el mercado, ¿no? Eso es lo que se dice cuando hablamos de innovar, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? Muy bien, pues miren, este sería pues el último tema que abordaríamos o que abordarían ustedes conmigo. Van a encontrar en la presentación que va a subir el doctor Paco un tema acerca de globalización con un punto de vista aquí no tanto de la cuestión política de la globalización, sino cómo este nuevo también posibilidad de las fronteras entre los países nos ha permitido también llegar a otros mercados y que eso como reto, como nuevo enfoque, tenemos que darnos cuenta y de hecho este curso es un gran ejemplo, ¿no? de ello, que estamos nosotros aquí, más allá de las fronteras de cualquiera de nuestros países, y no tenemos que pedirle permiso a ninguna instancia de relaciones exteriores para podernos conectar y poder compartir conocimiento, ¿no? Esa parte de la globalización es de las partes positivas, ¿no? Donde se establecen estos flujos de conocimiento y de conexión entre las personas
De manera que también eso nos tiene que llevar a administrar de otra forma, ¿no? Donde estoy segura que cualquiera de ustedes sería bienvenido en México, ¿no? Para poder ocupar aquí algún puesto, algún trabajo, a desempeñar alguna actividad, ¿no? Lo mismo que cualquier mexicano que quisiera ir a sus países y que ahora es mucho más sencillo, ¿no? Ahora viajar, conectarnos entre otros países y demás resulta muy fácil. Independientemente, ahorita no quiero meterme en cuestiones políticas, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos y demás, ¿no? Y precisamente ahí van a encontrar, en esta presentación que les voy a mandar, cómo también tenemos que dejar de tomar a los países industrializados o a los países de siempre, ¿no? Como los Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, como si fueran lo máximo o los únicos jugadores en esta cuestión de la economía. Ustedes van a encontrar ahí una gráfica muy interesante acerca del crecimiento económico visto desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, donde hay países que tienen un crecimiento mucho mayor que los países de siempre, ¿no? Entonces, ese es un gran reto también para nosotros, para nuestros países, donde no estamos haciéndolo mal y no estamos ya ahora como simples espectadores, ¿no? Entonces, el mundo también se ha ampliado, el mundo también está cambiando y nos está permitiendo participar un poco más en todos los aspectos, ¿no? Aspecto económico, de educación, social, ¿no? De todo tipo. De manera que también eso nos facilita poder ampliar, ¿no? Ampliar nuestra visión más allá de nuestro punto de vista local, ¿no? No sé, compañeros, yo con esto terminaría. No sé si ustedes tengan algún comentario, porque me decía el doctor Francisco que ya la próxima clase es presentación de sus marcos teóricos, ¿no? Sí, Miguel, adelante. Igual que Amalín, disculpe que hable tanto. No, está bien. No. Cuando hablé de la innovación no lo hice contraponiendo mi pensamiento al de nadie. Simplemente es una posición que quise expresar. Respeto profundamente la opinión de los demás, ¿verdad? No me estaba refiriendo en concreto al criterio de nadie. En cuanto a la evolución de las clases, profesora, hemos venido desde la administración empírica científica hasta terminar hoy con, digamos, administración tecnológica, que es algo de lo que sí debería estar inserto en el sistema educativo nuestro y las universidades, para evitar precisamente lo que decía el compañero hace un ratito, del mal uso de las tecnologías. Porque si bien es cierto, los últimos estudios en el caso de Costa Rica demuestran una gran cantidad de personas conectadas, no quiere decir que se esté haciendo correctamente esa conexión y que esa herramienta se esté utilizando para producir beneficios al país y a la misma persona o a las empresas. Desde ese punto de vista me parece interesantísimo analizar cómo en el sistema educativo iniciamos ese proceso de formación hacia el uso de esas tecnologías de información. Bueno, no solo de información, de todas las tecnologías que estén en el medio. Y ese era mi comentario. Gracias. Sí, gracias, Miguel. Sí, efectivamente, ¿no? El gran reto, y creo que, y ustedes como educadores, o sea, nuestro gran reto es precisamente esto, que esto pueda aplicarse de una manera racional, de una manera que nos lleve al progreso, que nos lleve a la mejora, que nos lleve al poder acercarnos, ¿no? Como personas
hacer mejor las cosas, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto para todos. Y digo, no es algo fácil, y hay en contra muchas cosas, muchas personas, muchas políticas, muchos procedimientos administrativos de gobierno y de todo tipo, pero creo que la influencia que podamos ejercer, sobre todo desde el punto de vista de educación, puede ser muy bueno para las generaciones futuras. Y bueno, yo pues aprovecho para pues felicitarlos por estar en este posgrado y querer superarse y querer seguir abriendo sus puntos de vista, sus posibilidades, sus conocimientos. Esta interacción que tenemos y la que tienen entre ustedes, pues siempre será muy valiosa, y pues eso aprendemos todos, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar, por haber estado en estas clases, y pues ya la próxima clase pues ya será un poco más formal de presentaciones y les tocará a ustedes hablar, y bueno, cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar, pues con mucho gusto. En la última presentación les pongo mis datos para mi correo y demás, por si algo llegaran a requerir, con mucho gusto los puedo apoyar. Y pues gracias a todos, y pues buen fin de semana, y nos vemos la próxima semana.